Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, asimismo yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Con el Evangelio del segundo domingo de Pascua terminamos la octava pascual. ¿Qué celebramos en la octava pascual? Celebramos que el primer día de la semana a la que se refieren los evangelios, a la que se refiere el Evangelio de Juan, no es solo el primer día de la semana siguiente al día en que Jesús crucificado muere, sino es el primer día de la semana definitiva, de la semana final, de la semana que puede ser comprendida como ese domingo sin ocaso, como ese domingo que no acaba, en el cual entraremos en el gozo y en el descanso en la casa del Padre. Lo que los discípulos vivieron el primer día de la semana fue una experiencia de apertura a esa dimensión nueva, a esa dimensión inédita que Jesús resucitado abrió para ellos. Por eso los evangelistas se cuidan mucho de decir que los discípulos vieron al Señor resucitado. Uno podría preguntarse, si los discípulos vieron al Señor resucitado como un acto natural, ¿por qué no lo vieron otros? Lo que los evangelistas, y especialmente el evangelista Juan, insiste es que esta dimensión se abre para esos discípulos en la medida en que Jesús resucitado, el Señor, les entrega esa posibilidad. Juan va a utilizar una fórmula, va a decir: Jesús resucitado se dejó ver por los discípulos. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios va a usar la misma fórmula. El resucitado se dejó ver para que estos discípulos pudiesen comprender lo que Jesús había dicho, lo que Jesús había anunciado cuando andaba con sus discípulos recorriendo la Galilea y la Judea. Por eso podemos decir
la experiencia de la resurrección no es una experiencia que esté circunscrita a las coordenadas históricas del tiempo y del espacio, de la historia puntual de estos hombres y mujeres que fueron testigos, sino que es un acontecimiento que trasciende la historia e impulsa a estos discípulos a una comprensión nueva de la realidad. Por eso se puede entender cómo estos discípulos pasaron del temor al señorío, cómo estos discípulos pasaron de no comprender y apenas balbucear respuestas cuando Jesús los interpelaba, a ser capaces de tener la valentía para pararse delante de las autoridades de su época y hablarles elocuentemente e interpelarlos y recorrer distancias enteras y arriesgar su propia vida para anunciar la buena noticia del Evangelio. Y eso es lo que nos describe este Evangelio en particular. Como el Señor resucitado, cuando insufla sobre ellos, cuando sopla sobre ellos su espíritu, los está también a ellos enseñoreando, les está compartiendo su propio señorío. Estos discípulos que están escondidos, presas del temor, bajo la servidumbre del miedo, se hacen señores en la medida en que el Señor, con mayúscula, el resucitado, les comparte esta gracia. Y les comparte esta gracia además con un acento singular, el señorío que se manifiesta en la misericordia y en el perdón. No el señorío que se manifiesta como en este mundo, a través de la imposición y el autoritarismo. Jesús llega y les desea la paz. No les reprocha nada. Podría haberles cobrado su cobardía, podría haberles cobrado su abandono en el momento de la crucifixión. Y sin embargo Jesús les desea la paz y luego los envía enseñoreados a repartir la misericordia y el perdón. Por eso el mandato y la posibilidad de perdonar los pecados. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero esa prerrogativa del Señor es regalada a estos discípulos para poder anunciar este señorío nuevo, este señorío que se manifiesta en la prodigalidad de la acogida y el perdón, que es la buena noticia que el Señor nos manda a anunciar hasta el final de los tiempos.